Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Tenemos aquí a una prestigiosa dama que nos regala su compañía por, yo no sé ya cuánta ocasión, si cuarta ocasión. Si es cuarta, es como Cristóbal Colón, que fueron 4 viajes. Lo que sabemos es que siempre nos aporta datos interesantísimos. Yo me estaba quejando fuera del aire porque teníamos mucho que no la veíamos. Sí, así es. Bueno, pero Mercedes Carrasco, que es economista y consultora, tiene un MBA, es una experta en los temas económicos del país, trabajó en el Banco Central durante mucho tiempo, asesora y consultora económica de muchos temas que nos interesan, sobre todo ahora con el tema que se acerca de la reforma fiscal y la reforma laboral. Una reforma que se circunscribe como a 2 líneas nada más, increíble, después de 100 reuniones. Bienvenida, Mercedes. Sí, bueno, muchísimas gracias. Los dos José, está ausente José del Castillo, pero igualmente las gracias a él también por permitirme acompañarlo en este prestigioso programa. De verdad que me siento muy cómoda cuando vengo aquí. Yo le voy a hacer una primera pregunta, y es que aquí, para seguir con la línea de la narrativa que nosotros siempre la abordamos, la narrativa imperante, y es que siento que en República Dominicana no estamos analizando los temas económicos importantes y relevantes, y que se posicionan siempre temas que son irrelevantes o que no son reales o que las autoridades lo ponen sin ninguna base económica, y la realidad económica no se discute en los medios. Se hablan de muchos temas, pero cuando viene Mercedes es donde uno aprende realmente qué es lo que hay detrás de todos esos temas y todos esos indicadores económicos. Así ¿verdad? es. Así que vamos a ver qué tenemos nosotros. ¿Qué tenemos? ¿Cómo va la economía primero? Sí. Para que nos dé un update desde la última vez que viniste. ¿Cómo va la economía dominicana y hacia dónde va? Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Justamente cuando hablé con José, poco la preocupación era, ¿verdad?, este paquete de reformas que va como caña para el ingenio, rápido, todas y de manera simultánea. Sin hablar con nadie. Exactamente, sí. Justamente sobre eso, José, comentábamos de que el espacio ideal o el espacio constitucional que lo constituye el CES, el Consejo Económico y Social, estas reformas no han sido consensuadas en ese espacio, sino que pasan de la semanal al Congreso. Entonces, lo que está detrás, uno no sabe dónde se discutió ni cuáles son los actores relevantes. Y justamente, quizás voy a hacer un mayor énfasis en el tema del mercado laboral, porque es la reforma que está en el Congreso, claro, que es el tema de la reforma laboral conjuntamente con la constitucional, que también se anunció la semana pasada, o esta misma semana, el director de presupuesto, que la fiscal también se iba a colocar en agenda. La desanunciaron. Después la desanunciaron. Sí. Pero eran las 3 en simultáneo. Era el lunes que se iba a discutir en la semanal, el paso previo, antes de pasar al Congreso. Bueno, pero estamos ya por calendario en el tramo de elaboración de presupuesto. Entonces, yo vi una información muy confusa del director de presupuesto, que dijo que el proyecto de presupuesto de 2025, el PGE, se iba a llevar sin la reforma. Entonces, ¿cómo tú, cuando tú tienes todos los organismos internacionales encima de ti, que te están diciendo que tú tienes que hacer una reforma, tú vas a mandar un presupuesto sin la reforma o sin las líneas generales? Sí, bueno, ahí pudiera incorporarse luego en el reformulado que se hace en junio y pasarlo ahora primero el presupuesto original, pero realmente de que va la próxima semana, que va en las próximas semanas, que fue que se dijo en plural desde el Palacio, entonces todo esto crea un ambiente de incertidumbre a los agentes económicos,
Sí, pero no fue el director de presupuesto que ratificó. El director de presupuesto fue el director de prensa. El director de presupuesto dijo la próxima semana. El próximo lunes le dijo. O sea, ya iba. Y salió corriendo el director de prensa. No, en las próximas semanas. Ajá, en plural. Fue una confusión. Pero fue muy específico. Pero no fue el que lo dijo, fue otro. Claro, así es. Entonces. Quizás entonces, volviendo a la pregunta original de Luis José, ¿cuál es la situación económica? A ver, voy a hacer una mirada, como decir, desde el punto de vista rápido de los 4 cuadrantes, pero me voy a concentrar en el tema del mercado laboral, que es lo que nos ocupa y que es lo que está en el tapete. Entonces, justamente, el crecimiento anunciado de la economía enero-julio es de un 5%, podemos decir que estamos, desde el punto de vista de las autoridades, estamos alcanzando el PIB potencial, que es un 5%. Sin embargo, tiene detrás lo siguiente. Este 5% del crecimiento es el resultado, en parte, de un efecto rebote, porque recuerden, el año pasado veníamos creciendo a enero-julio a 1.4. Entonces, sobre una base de comparación más baja, el crecimiento entonces se coloca de manera más fácil o más rápido en 5%. Pero ahí sale entonces un indicador interesante o un hallazgo interesante sobre el crecimiento económico. Y lo había comentado antes, pero vuelvo y lo coloco sobre la mesa. Es que el crecimiento económico a lo largo de los 4 años fue de un 3.2 en promedio, muy por debajo del potencial. Porque obviamente está el efecto de la crisis del 2020, que fue una caída de menos 6,7. Sin embargo, luego que se recupera, donde tenemos 12.3 el 2021 por efecto rebote, luego el crecimiento ha venido zigzagueante. Entonces, crece, vuelve y se desacelera, crece y se acelera, pero no llega al potencial. Por primera vez estamos llegando a un potencial, pero que tiene un componente de un efecto rebote. Entonces, cuando uno mira ese crecimiento desde el punto de vista de los sectores económicos, ¿cuáles son los sectores que están empujando ese crecimiento? Vemos que fundamentalmente son los sectores de servicio, 5.4%, los servicios en su conjunto, y entre los servicios está en el ranking hotel, bar y restaurante con un 8%, servicios financieros, que ha tenido un crecimiento y una rentabilidad importante después de la pandemia y los cambios de postura de la política monetaria que le favorecen. Entonces ese sector anda con unos rendimientos hasta de un 25-30% de rentabilidad. Entonces ya hay economistas que dicen, y se ha hecho en otros países, paso un poquito al tema de la reforma fiscal, que estos sectores que tuvieron ganancias excesivas, como el sector financiero, deberían ser gravados de manera transitoria y realmente que la reforma descanse en esos sectores que tuvieron excedentes y que lo siguen teniendo. Entonces, es un punto importante a resaltar, que son los que están liderando el crecimiento económico. Después tenemos arriba en los sectores secundarios, productores de bienes, las zonas francas, y tenemos también el sector construcción como motores del crecimiento económico. Desde el punto de vista de las proyecciones, se apunta que vamos a crecer entre 5 y 5.4, el Fondo Monetario dice que es 5.4. Sin embargo, realmente hay que ser conservador, porque el año pasado también dijimos que íbamos a crecer un 5%, y a lo largo de todo el año se debieron hacer varias revisiones hacia la baja hasta llegar a un 2.4. Entonces, la situación ahora es, si partimos de un crecimiento de un 5%, donde el efecto rebote me está empujando, pero a su vez, el próximo semestre, o de agosto a diciembre, la base de comparación es mayor. Y con esta incertidumbre de todas las reformas, y con el tema de Estados Unidos, que está presentando también signos claros de desaceleración, incluso hablan de recesión económica, por el tema del indicador más clave para ellos, que es el mercado laboral. Entonces, el mercado laboral ha presentado una tasa de desocupación en Estados Unidos de un 4.3%, que son 0.3 por encima de su histórico de largo plazo, que es 4, pero es un punto por encima de lo que fue en octubre de 2021, que fue su mejor punto, desde el punto de vista de la creación de empleo. Entonces, esto nos abre, del punto de vista ya de viendo las expectativas del crecimiento económico, si se va a cumplir o no, nos abre de que si nuestro principal socio comercial está desacelerándose y si la generación de empleo
que justamente nos afecta por dos canales. Nos afecta por la remesa, porque el 83% de la remesa proviene de ese canal, de Estados Unidos, de ese mercado emisor, porque los turistas, alrededor del 50% proviene de ese mercado emisor. Entonces, si hay menos empleo, habrá menos vacaciones. Y también nos afecta vía las exportaciones, porque son nuestro consumo, son ellos los que van a consumir la mercancía. Nos afecta también vía la inversión extranjera directa en nuestro principal también país emisor. Y nos afecta por los flujos financieros, o sea, son 4 canales importantes. Entonces, como esté la situación de Estados Unidos, nos va a impactar directamente, y este 5% que se proyecta, realmente tengo mis reservas, y así otros economistas la tienen, de que se va a cumplir. Entre un entorno de incertidumbre interno con las reformas, más tu principal socio comercial y el entorno internacional que no te favorece, entonces eso quería apuntar. Entonces, de ahí, de ese crecimiento económico, yo quiero pasar al factor trabajo. Cuando se combina el factor capital y el factor trabajo, ¿verdad?, que son los que generan la riqueza, ¿qué está pasando en ese crecimiento económico? ¿Cómo se comporta el mercado laboral? ¿Y qué es el telón de fondo para la reforma que está? Así que vimos que la semana pasada publicó el Banco Central la encuesta de fuerza de trabajo, justamente la de abril-junio. Sí. Entonces, aquí tenemos varios hallazgos interesantes, ¿verdad? Se pone como primera plana, llegamos a los 5 millones de empleo. Qué bueno, llegamos a 5 millones de empleo, el quantum, pero veamos la calidad de ese empleo. Exacto, y el nivel de informalidad. De informalidad. Y entonces, justamente ahí, esto significó, desde el punto de vista de la creación de nuevos empleos, son unos 200 y tantos mil nuevos empleos, donde, 238,000 nuevos empleos, donde el 56% se generó en la informalidad. Y del stock total del empleo, justamente es la misma proporción, o sea, que el flujo nuevo que está entrando no va a cambiar la composición, porque entra justamente en la relación formal e informal. Y cuando uno ausculta y mira más en detalle el tema de la formalidad, nos damos cuenta que la formalidad llegó a los niveles de prepandemia este año. La formalidad no había llegado todavía al umbral de lo que lo dejó la prepandemia. Fue ahora, 4 años más tarde duramos para llegar a la formalidad. Nos tomó 4 años tener el mismo nivel de empleos formales. De empleos formales, donde hay un tema todavía más preocupante, que el 70% de esa formalidad es empleo público. Wow. O sea que la economía en sentido privado no fue capaz de generar los empleos formales. Formales, porque no hay políticas activas de generación de empleo. Y esto no coloca, es un tema para ponerlo sobre la mesa ante una reforma del mercado laboral. Es un dato demoledor. 70% de ese empleo que se generó, que llegó ahora en el 2024. Son 2 datos, Dos datos. Sí. Ahora fue que tocamos la formalidad, llegamos a la formalidad en el 2024, y de ese total que se incrementó, 70% es empleo público. ¡Wow! Se crearon empleos. Y en medio de un escenario. De un escenario de incertidumbre. Claro. Entonces ahí un poco, quiero tocar algunos indicadores más del mercado laboral que son preocupantes. Ahí quedamos con el quantum y la composición, ¿verdad?, del empleo. También está el tema de la tasa de desocupación. La tasa de desocupación en este abril-junio quedó en 5.1%, la tasa de desocupación abierta, los que están tocando puertas y no encuentran trabajo, que son alrededor de 200,000. Pero esa tasa de desocupación es menor que la prepandemia, 0.9, menor, ¿verdad? Mejoramos. Pero cuando yo miro los que están tocando puertas, saliendo todos los días a buscar trabajo, más le sumo los que están desalentados, que ya no buscan trabajo porque creen que no lo van a encontrar, esa tasa de desocupación ampliada, esa aumentó 1 punto porcentual. O sea, hay más desalentados ahora que lo que existía en prepandemia. Hay una mayor demanda de empleo y gente que ya ha desistido de buscar porque entienden que no lo va a encontrar. Y ya el periodo de duración
en la búsqueda de empleo se ha desplazado ya a los largos plazos, o sea, de 6 meses, 1 año hacia allá, es que se coloca ya el porcentaje de la distribución de los desocupados en cuanto a la duración en el desempleo. Entonces, son temas importantes. Sí. Otro hallazgo interesante que también nos coloca ya desde el punto de vista de las 2 reformas económicas que están en carpeta, una que ya está colocada en el Congreso y la otra que está, como dirían en el béisbol, a tiro de hit, que es la fiscal, nos obliga a repensar en el modelo económico. Porque si yo estoy entregando 2 puntos % del PIB en exenciones tributarias y usted no es capaz, esos sectores, de generar empleo, exacto, entonces tenemos que replantearnos el modelo. O sea, no podemos seguir entregando 200.000 millones a un conjunto de sectores que son las mismas empresas, las que tienen ya 30 años y no hay puerta de salida. Y te doy un dato, perdón que te interrumpa, José. El sector hotel, bar y restaurante, ¿verdad?, que se anuncia cada mes con bombos y platillos. Los récords. El récord nada más dice la llegada, pero no dice lo que pasó desde el punto de vista de la generación de riqueza, la composición del capital trabajo. El empleo del sector hoteles cayó. En abril, junio, en negativo, en el terreno negativo. O sea, un sector en el cual yo le estoy dando casi 12 a todas las facilidades cayendo. No, y además de todas las exenciones, el Estado invierte no sé cuántos millones de dólares en promoción. Te digo, hacer anuncios para que vengan. Pero no tiene sentido. Si están llegando más visitantes, ¿por qué el sector empleo cae? Porque justamente hay varios factores. Primeramente, en los años 90 y tanto, cuando se hizo la cuenta satélite de turismo, que por primera vez se tomó cuál era el aporte verdadero del turismo a la economía, viendo los efectos directos, indirectos e inducidos. En ese entonces creo que eran 2 empleados por cada habitación. Eso se fue disminuyendo y después se colocó en 1. Entonces, aquí hay un tema desde el punto de vista laboral. Aquí hay unas jornadas extendidas. Ellos tienen como gueto a esos trabajadores, donde tienen que hacer jornadas de 10, 12 horas. Claro, porque los índices de productividad del trabajador han ido incrementándose. Claro, tú le sacas más al trabajador. Claro, tú haces más con menos gente. Entonces, menos turnos. Entonces tú tienes, desde el punto de vista, primeramente, un sector, como te dije, que cayó en el terreno negativo. Segundo, hay un estudio que recientemente publiqué en la Fundación Friedrich Ebert sobre la capacidad o el deterioro de los ingresos laborales, y analizo prepandemia, pospandemia, y tomo como año completo 2023. Entonces, en ese estudio tomamos la brecha, que es el salario mínimo versus el costo de la canasta del quintil más bajo, y analizo los sectores, lo que se llama el salario sectorizado, que son zonas francas, hoteles, mediana, pequeña empresa, el tema del azúcar, de la industria azucarera, del campo, de la industria directamente, el tema desde el punto de vista de los trabajadores agrícolas, o sea, por sectores económicos. Entonces, cuando se compara el salario, que se ha aumentado 2 veces, y hay que reconocerlo, que se ha aumentado 2 veces, no obstante, esos 2 aumentos que se dieron en cuatro momentos en el tiempo, porque se distribuyó. Hubo un primer aumento en el 2021 que se hizo en 2 partidas, o sea, por ejemplo, un 15 y después un 10 restante. Se hizo en 2 momentos, cada uno, o sea, 4 veces se aumentó el salario. Y se ve las estadísticas. El aumento en términos nominales del salario va desde el vigilante privado, el aumento más alto, por ejemplo, el trabajador de la caña, que es más alto, pero casi un 100%, y después hasta un 20%, los rangos se mueven en esa banda de 20 a 100. Sin embargo, cuando uno mira la capacidad de compra de su salario, nos damos cuenta que justamente estos sectores a los cuales estamos apostando en el modelo, su brecha de capacidad de cubrir la canasta está en un 50 y hasta un 60% al descubierto. O sea, si hay un solo perceptor de ingreso en ese hogar, hay problema, hay un déficit. Porque entonces
un sector entonces que genera poco empleo, está generando poco empleo y lo genera con salarios de miseria que no alcanza para cubrir la canasta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de apostar a esos sectores desde el punto de vista social, del punto de vista cuál es el beneficio? Entonces eso significa totalmente que la cuenta de producción, los factores de producción, el capital es predominante. Ya, o sea, ante unos empleos que pagan poco salario y que están proporcionalmente entrando menos trabajadores, te deja totalmente una composición capital-trabajo que es, desde el punto de vista de la democracia, peligrosa, porque tú estás acentuando la desigualdad y tú estás creando una fuente de inestabilidad social. No, y por el otro lado, ese sistema laboral que hay en República Dominicana a nivel económico, a nivel normativo, legal, es el que ha producido toda esta informalidad. Así es. O sea, obviamente se necesita una reforma. Ahora, a mí lo que me sorprende y me preocupa es que después de 4 años, 100 reuniones, entonces lo que haya salido de ahí haya sido lo que se dijo. Que obviamente hay muchas cosas que no se están diciendo. En el proyecto de ley que anda circulando, que todavía no lo han llevado al Congreso, pero ya anda circulando en grupos de WhatsApp, son 103 artículos del Código Laboral que se van a cambiar. Entre ellos artículos de principios, definiciones, pero la parte sustancial, que es la cesantía y que es el tema del empleo femenino, el teletrabajo, todo ese tipo de cosas, eso se le da por arriba. Eso no se ajusta a la realidad del mercado, del mercado de trabajo de la República Dominicana. O sea que yo, y qué bueno, y tú señalaste ahorita que un dato que resuena, ¿no? Del tema del empleo, de los empleos públicos. Hay que decirle a la gente que el régimen de indemnizaciones laborales en el Estado, en la ley 4108, es mucho más bajo que en el Código Tributario, el Código Laboral, perdón. Privado. Que son los empleos particulares. O sea que eso es lo que la demostración más clara de que el sistema de indemnizaciones que está en el Código de Trabajo no contribuye a generar empleo por una de las causas son las indemnizaciones, es lo que está pasando en el Estado, donde yo tengo que indemnizar con menos o dar más trabajo que me indemnicen, ahí se generan empleos. Entonces, ¿qué pasa? Podemos estar viendo el final por la realidad del mercado de la cesantía, de las compensaciones, o de ponerle un tope, porque las empresas tienen que ser capaces de cuantificar cuánto le va a costar eso y proyectarlo a 5 años, a 10 años, que es lo que sucede ahora, que no se sabe. Sí, justamente, cuando uno mira, como tú dices, por lo menos lo que se socializó a nivel de la prensa, cuáles son esos puntos que va a tocar la reforma laboral, donde se pone como, ¿verdad?, logros, un día más de vacaciones, 2 días más de licencia paternidad, mejora en las condiciones laborales del servicio doméstico. Y que vamos a cumplir el 80-20, que está ahí desde el 92. Sí, y ahí es un tema muy, muy importante. No se sabe, o sea, ¿cómo se va a alcanzar? Y eso adolece esta reforma y las otras que están todavía en estudio y que no se han planteado al público, como la fiscal. O sea, cuando uno mira hacia atrás, y puedo seguir con la reforma laboral, pero quiero hacer esta reflexión, cuando uno mira hacia atrás las demás reformas en las cuales uno estaba presente, no quizás sobre la mesa, pero sí como estudiosa, veía cómo se planteaban esas reformas. Habían estudios previos de cuál sería el impacto de esas reformas, no PowerPoint, ¿no? Estudios a profundidad. Recuerdo con la reforma fiscal, que siempre se toca como referencia, la reforma fiscal de gran calado, la reforma fiscal que 92. Cambió la estructura desde el punto de vista productivo, que fue otra República Dominicana, que justamente el lunes pasado un seminario analizando esas reformas en el año 90, 91 y 92, y todos se quedamos con la conclusión, los que ahí presentes, de que fue la reforma que definió el antes y después de República Dominicana, el despegue, el avión en la pista que se le dejó al próximo presidente luego. Entonces, esas reformas constaban, primeramente era un equipo, sin desmedro de que los locales, pero aquí viene un equipo que se instaló en el PNUD de el más alto nivel de Harvard,
vino un equipo de grandes ligas, como diríamos, desde el punto de vista económico, ¿verdad? Que analizó desde el punto de vista profundidad cuál es la situación, y luego un presidente con coraje, que adoptó todas las medidas. Un presidente octogenario que se atrevió a hacerlo, que no tenía ningún desde el punto de vista beneficio político, ni desde el punto de vista tampoco, no tiene intereses empresariales. Que en un principio fue por decreto. Exactamente, o sea, la reforma arancelaria. No nadie. Exactamente, la reforma arancelaria fue por decreto. Y justamente en ese seminario, en esa discusión, nos contaba uno de los actores de primera línea que estuvo presente en esas discusiones, un economista muy reconocido. Y también los mismos ministros que fueron presentes, estuvieron ahí. Fue de verdad que me gustaría que luego ese video se colocara en las redes, se compartiera, donde dijo que el presidente Balaguer, cuando le llevaron la propuesta, duró unos días antes de responder, y cuando se reunió, recuerden que estaba ciego, todas las partidas arancelarias sabía cuál era el detalle, sabía a quién iba a afectar, a qué sector, y dijo, no me importa. Wow. O sea, eso va. Entonces, entonces cuando uno se toma medidas así, pero estas reformas que se están planteando, como dije, vamos de nuevo al mismo, no conocemos los estudios, no sabemos el detalle ni a profundidad. Ni el criterio. Pero tenemos que ir a una pausa, Mercedes, pero antes de irnos te voy a dejar con esto que leí de la noticia del director de presupuesto que dice, el mismo día que dijo que era el lunes que viene, dijo, la reforma no se puede reducir el gasto. Sí, lo dijo. Lo dijo. Y nadie ha dicho absolutamente nada de eso. O sea, yo sí dije en Twitter. Sí, no. Usted sí lo dijo, pero más nadie. Vamos a la pausa. Este es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad. Encuentra